Mucho tiempo llevamos hablando de los distintos miorelajantes que podemos utilizar para inducir una parálisis motora en un paciente, especialmente crítico. Por ejemplo, si tenemos que asegurar la vía aérea o darle un aporte extra de oxígeno de forma invasiva al mismo. Bien sabemos que tenemos muchas clases de miorelajantes, los cuales se dividen en dos familias especialmente. Las bencilisoquinolinas, como por ejemplo el atracurio y su isómero cis, es decir, el cisatracurio o el mibacurio, los cuales, aparte de provocar o de inducir una miorelajación, también liberan histamina. Y luego tenemos los miorelajantes de tipo cuaternarios, o también llamados aminoésteres, como por ejemplo tenemos el pancuronio, el rocuronio y el becuronio. Entre ellos suele haber una similitud bastante notable. Sin embargo, hay pequeñas diferencias entre ambos, como por ejemplo la duración, el potencial de acción, el inicio, el efecto que pueden inducir en el paciente de miorelajación. Todas estas pequeñas características hacen que, según la preevaluación anestésica o la evaluación anestésica que se le hace al paciente, se requiera uno u otro en función de múltiples características. Por ejemplo, más o menos se puede establecer que el becuronio es como un hermano del rocuronio, son como gemelos, pero aún así, incluso los gemelos genéticamente tienen sus propias diferencias. El becuronio es un fármaco que pertenece a la familia de los miorelajantes y dentro de los mismos se engloba en la familia de los de tipo de aminoésteres, es decir, miorelajantes que poseen en su interior estructural, es decir, en la propia molécula, enlaces de tipo aminoéster, junto con otros semejantes como por ejemplo el rocuronio y el pancuronio. El becuronio lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo el más conocido el de Nodescron. Y también decir que el becuronio junto con el rocuronio son los dos principales miorelajantes que se utilizan en el ámbito de críticos, es decir, en las UCIs, UBIs y áreas quirúrgicas. Como miorelajante que es, el becuronio se utiliza específicamente para inducir y mantener un estado de miorelajación o parálisis neuromuscular en un paciente. Por ejemplo, se puede utilizar en los ámbitos de anestesia y anestesiología, en las cirugías y, por supuesto, en el establecimiento de una vía aérea artificial, es decir, en la intubación, en cualquiera de sus formas. Y también se utiliza en los ámbitos críticos, como por ejemplo en la unidad de críticos y de vigilancia intensiva, así como también para mantener la adaptación y ventilación artificial en un paciente, es decir, en la ventilación mecánica. El becuronio suele ser un fármaco miorelajante bastante seguro, pero eso sí, no le exime de presentar ciertos efectos secundarios y o adversidad que contradicen su uso en ciertos pacientes. Por ejemplo, no utilizaremos el becuronio cuando el paciente presenta una alergia a los bloqueadores neuromusculares de tipo no despolarizantes y del tipo de los aminoésteres. Por ejemplo, si el paciente tiene alergia al rocuronio o al pancuronio,
tampoco se debería de utilizar al becuronio, ya que molecular y estructuralmente tienen una similitud bioquímica. No utilizaremos el becuronio en los cruces de miorrelajantes, es decir, si utilizamos para un paciente el becuronio, no utilizaremos otro de la misma familia, como por ejemplo puede ser el rocuronio o el pancuronio, ni siquiera de otra categoría farmacológica dentro de los miorrelajantes, como por ejemplo en la combinación con las bencilisoquinolinas, como por ejemplo el atracurio o el cisatracurio. Y por supuesto deberemos de realizar una revisión de las interacciones que tiene el becuronio con el resto de la farmacología existente. Y debemos de saber que el becuronio lo utilizaremos con mucha precaución, especialmente en pacientes con problemas neuromusculares, es decir, afecciones en la placa motora, como por ejemplo en las miopatías y en la miastenia gravis. Tampoco lo utilizaremos mucho o con bastante precaución en pacientes geriátricos, ya que en la tercera edad puede haber una mayor susceptibilidad a la aparición de efectos adversos con el becuronio. Por supuesto, como todo fármaco miorrelajante, debe de tenerse al paciente bien monitorizado en los signos vitales y tener siempre cerca, por si hiciera necesario o fuera necesario, un soporte vital avanzado. También decir que el becuronio, al igual que los miorrelajantes de tipo aminoésteres, el rocuronio y el pancuronio, puede generar acúmulos residuales, es decir, tienen un metabolismo algo lento dentro del organismo y el fármaco se puede ir acumulando en los tejidos, de ahí que se puede prolongar el efecto miorrelajante, por lo cual las dosis de mantenimiento siempre, como veremos más adelante, serán bastante bajas y evitando el efecto residual. Mucho cuidado también en pacientes con insuficiencia hepática y o renal, es decir, pacientes hepatópatas y nefrópatas, y también en la obesidad, ya que a mayor volumen corporal, más dosis se requieren de miorrelajantes, en este caso del becuronio, para mantener el estado de parálisis. También hay que tener cuidado con la hipotermia, monitorizar siempre la temperatura del paciente, así como prever la alteración de electrolitos y la aparición de edemas generales y de shocks. Y siempre teniendo al paciente bien hidratado y con cautela en pacientes con cierto grado de cardiopatía. De nuevo reiterar la importancia en los miorrelajantes de tener al paciente bien monitorizado. El mecanismo de acción del becuronio es absolutamente idéntico al resto de su familia, es decir, los miorrelajantes de tipo no despolarizantes y a su vez de la categoría de los aminoésteres, como el rocuronio y el pancuronio. El becuronio, su mecanismo de acción es la disminución o mejor dicho, el bloqueo de la placa neuromotora, es decir, la placa nerviosa que transmite mensajes y que excita a las fibras musculares. Pero eso sí, muy importante, el becuronio, como todos los miorrelajantes aminoésteres, inhibe de forma selectiva y competitiva a la colinergia. Es decir, el becuronio, su mecanismo de acción es tan simple como competir por el hueco de la placa neuromotora colinérgico contra el principal neurotransmisor colinérgico, la acetilcolina. Pero eso sí, el becuronio, al igual que el rocuronio y que el pancuronio, no produce una liberación de histamina a nivel de la placa neuromotora, ni tampoco provoca un bloqueo ganglionar. Y respecto a la comparación con sus otros semejantes de la misma familia, tenemos que decir que el becuronio tiene menos potencia que el rocuronio y que el pancuronio y que mantiene una igualdad o equidad
de duración, tanto con el rocuronio y el pancuronio. La vía de administración más usual del becuronio es la vía parenteral de tipo intravenosa, tanto periférica como central, aunque tratándose de una sustancia que induce parálisis muscular, es decir, tiene un efecto miorelajante, se requiere mejor utilizar la vía intravenosa de tipo central para controlar mejor la dosis que se administran de becuronio al paciente, por ejemplo, mediante perfusiones, tanto por bomba como por jeringa. Y tenemos que tener en cuenta que el becuronio, bajo el nombre de Nodescron, se suele presentar en forma de viales que tienen una concentración de 10 miligramos por 2,5 mililitros que presenta el vial, lo cual aproximadamente hay unos 4 miligramos por mililitro. La posología más habitual del becuronio está bastante estandarizada y sigue unos protocolos de administración muy rigurosos según la valoración preanestésica, es decir, de los datos que recabamos del paciente que va a ser sometido a la cirugía en la cual se le va a administrar el becuronio, por ejemplo, la antropometría, antecedentes, anamnesis, alergias, de ahí se establecerá una dosis relativa y eficaz de administración de becuronio. Por ejemplo, si queremos instaurar en el paciente una vía aérea artificial mediante una intubación o adaptación a la ventilación mecánica invasiva, podemos utilizar de 0,08 a 0,1 miligramos por kilogramo de dosis de inducción y de ahí seguir con una dosis de mantenimiento, es decir, un ritmo de perfusión de 0,03 a 0,05 miligramos por kilogramo. ¿Que queremos hacer un mantenimiento a largo plazo del becuronio en el paciente? Por ejemplo, si este no se adapta del todo o se prevé una adaptación tardía a la ventilación mecánica, por ejemplo, podemos utilizar un ritmo de 0,03 a 0,12 miligramos por kilogramo por hora, lo cual equivale más o menos a 0,5 a 2 microgramos por kilogramo por minuto de becuronio, siempre estableciendo las proporciones y los cambios de terapia, o mejor dicho, de ritmo de administración del becuronio, una proporcionalidad. Y si utilizamos perfusiones de becuronio, podemos prepararlas de distintas maneras. Por ejemplo, usualmente se suele utilizar el becuronio en perfusión de jeringa, ya que se requieren dosis muy controladas de administración del becuronio. Por ejemplo, podemos cargar una dosis de 20 miligramos de becuronio en 50 mililitros de suelo salino fisiológico, lo cual nos establece aproximadamente una concentración de 0,4 miligramos por mililitro. Y de ahí ir ajustando el ritmo de perfusión para establecer una eficaz parálisis neuromuscular o estado de miorelajación en el paciente, pero siempre teniendo en cuenta que las dosis de becuronio están sujetas a la valoración preanestésica, a los datos que recabamos del paciente. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del becuronio con el resto de la farmacología existente, deberemos de hacer una exhaustiva revisión bibliográfica sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con el becuronio,
donde se ha demostrado que el mismo tiene incompatibilidad con un anestésico general, con el tiopental, por lo cual el becuronio no lo administraremos a la vez ni en terapia ENI con el tiopental sódico. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que el becuronio tiene potenciación de los efectos terapéuticos y sinergia farmacológica con sustancias halogenadas, como por ejemplo el isoflurano, el sevoflurano, el desflurano, con su propia familia, es decir, los bloqueadores neuromusculares, con ciertas clases de antibióticos, con algunas clases de sales, como por ejemplo sales de hierro, sales de zinc, sales de cobre, y también con la familia de los anestésicos. Eso sí, recordando que el becuronio no se debe de administrar a la vez con el tiopental sódico, es el único con el que tiene incompatibilidad. Y dentro del antagonismo o disminución de los efectos terapéuticos del becuronio, tenemos que saber que tiene interacción negativa con los corticosteroides, con los antiepilépticos y, por supuesto, con los antídotos de los bloqueadores neuromusculares. En este caso, la familia de los anticolinesterásicos, como por ejemplo la neostigmina, la fisostigmina o la ribastigmina. Como hemos mencionado anteriormente, el becuronio es un fármaco bastante seguro si se utiliza a las dosis recomendadas, pero eso sí, no podemos obviar el potencial de adversidad que presentan todos los bloqueadores neuromusculares, es decir, los miorrelajantes. En este caso, el becuronio comparte muchos efectos adversos con los hermanos de su familia, el rocuronio o el pancuronio, es decir, puede provocar estados exacerbados de parálisis muscular, más de la que se desea, por ejemplo, en el establecimiento de una vía aérea artificial, y de ahí puede provocar apnea, así como paradas cardiorrespiratorias, por una parálisis total del sistema muscular, especialmente el adyacente al respiratorio. También puede provocar dolor intravenoso, es decir, flebitis y tromboflebitis, si se administra por vía intravenosa periférica. De ahí que se recomienda su administración por vía central, si puede ser. También puede provocar broncoespasmo o constricción de las vías respiratorias y a nivel general produce miosis, es decir, una contracción total de la pupila, así como disminución de la presión intraocular. Mucho cuidado en pacientes con problemas oftálmicos, como por ejemplo glaucoma. También puede provocar shocks, especialmente si el paciente ya tiene cierta predisposición a una inestabilidad hemodinámica, lo que conlleva una hipotensión arterial y un aumento de la frecuencia cardíaca. Por supuesto, puede haber casos de sobredosis del becuronio, por lo cual tenemos que tener en cuenta que siempre hay que tener cerca el antídoto de cualquier miorrelajante, los anticolinesterásicos. Y por último, en el embarazo y en la lactancia, el becuronio tiene categoría C, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando el beneficio en contra del riesgo, tanto durante el embarazo como en la lactancia, al igual que en el propio lactante. Pero si se puede evitar por otras opciones más seguras, mejor. Finalmente, hay que decir un par de cuestiones respecto al becuronio. Lo primero es que dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, no hay suficientes datos de que el becuronio sea un fármaco dializable, por lo cual su uso está muy poco probado dentro de la dialización y se suele evitar, así como si no hay más remedio que utilizarlo,
no se requiere un ajuste de dosis de elbecuronio en pacientes con problemas renales. De nuevo decir que el becuronio pertenece a la familia de los miorelajantes no despolarizantes de tipo aminoésteres, como por ejemplo el rocuronio y el pancuronio, estableciendo una inhibición selectiva y competitiva por la colinergia a nivel de la placa neuromotora o neuromuscular. Las dosis del becuronio siempre estarán sujetas a la valoración preanestésica, a los datos que se recaben de la exploración total del paciente. También decir que hay que revisar las interacciones del becuronio con el resto de la farmacología existente, tener en cuenta, por supuesto, las perfusiones de becuronio a utilizar en el paciente y la bibliografía disponible de posología, y lo más importante, evitar los cruces de miorrelajantes. Si para un paciente vamos a utilizar becuronio, solamente se utilizará becuronio, no se asociará con otro miorrelajante. Puede ser el atracurio, puede ser el rocuronio o puede ser otro fármaco miorrelajante. Solamente el becuronio, nada más. Evitar el cruce de miorrelajantes.